Bueno, muy buenos días, hermanos. Una alegría compartir esta mañana con todos ustedes. Y seguimos con esta serie, con este tema tan emocionante que es la armadura del creyente, ¿no? Esta serie tan preciosa que a mi vida me ha traído muchísima bendición estudiar la escritura respecto a este tema, la lucha que tenemos nosotros los creyentes, ¿no? Como decíamos esta mañana, tenemos un año próspero con bendición del Señor, pero también tendremos en esta vida, en este año, luchas, dificultades, circunstancias difíciles, ¿no? Algunos comenzamos ya en el día 1 con algunos problemas, con dificultades. Es así parte de la vida. Y bienvenidos a todas las personas. Un saludo a los hermanos que nos están mirando ahora en otros países, que siempre me dicen saludarnos. Así que bendiciones, hermanos. Y quiero que vayamos al libro de Efesios, ¿sí? Donde estamos centrándonos en estos tiempos acerca de la armadura, del versículo 14 al 20. Y esta mañana quería compartirles el versículo 16, que dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Este es el versículo sobre el cual vamos a hablar esta mañana. Y la verdad es que no alcanzaría 1 hora ni 2 horas para hablar de este tema, pero realmente creo que es tan importante como las otras armas que tiene este soldado, ¿no? Que se cubre. Vimos el cinto de la verdad, vimos la coraza de justicia, vimos los pies, los calzados, los pies, el evangelio, y hoy nos toca el escudo de la fe. Y se puede hablar tantas cosas realmente de este tema, pero yo quería introducirme con algo relativo, volver a que vuelvas a centrarte en lo que estamos hablando, porque llevamos 2 domingos sin hablar del tema. Y quiero que vayamos a Apocalipsis, capítulo 21. Quiero que recuerdes algo precioso que vamos a vivir todos los creyentes. Pero también quiero recordarte esta mañana algo tan terrible que van a vivir muchas personas que no son creyentes. O muchas personas que dicen que son, pero se dan cuenta de ese día que no lo eran. Entonces, la lucha. El versículo 4 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Está hablando de aquellos creyentes, ahí en el capítulo 21, versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Nos espera un momento eterno, un momento, una eternidad, lleno de todo lo maravilloso de Dios, de la misma presencia de Dios. Ya no hay llanto, no hay dolor. Nos espera algo realmente maravilloso, incomprensible para nuestra mente de lo que será. Pero también dice algo terrible el versículo 7 y el versículo 8. El versículo 7 dice: y el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Y el que venciere, es condicionante. Y aquí no estoy hablando de la salvación por obras. Aquí estoy diciéndote que ¿qué dice la Biblia? ¿Quiénes son los vencedores? Bueno, los vencedores somos aquellos que hemos puesto la fe en Jesucristo. ¿Y dónde tú sacas eso, Pastor Varela? Primera de Juan, capítulo 5, versículo del 3 al 5. Si lo estás anotando, si lo quieren leer allí, es más, vamos a leer porque estamos aquí cerquita, estamos al lado de Apocalipsis. Nos queda cerquita. No tenemos que hacer tanta vuelta de hojas. Mira, Primera de Juan, capítulo 5, versículo del 3 al 5, podemos leer. Dice: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, no son pesados, significa. Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué? Vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Así que este es un pasaje terrible para aquellos que no creen en el Hijo de Dios, ¿sí? Pero hay una cosa muy importante, que como te dije, no estoy hablando de la pérdida de salvación, sino que los que vencen son aquellos que heredarán todas las cosas porque han creído en Jesús. Y nos espera en este lugar. Pero el versículo 8 nos va a aclarar algo que tiene que ver con la lucha espiritual. El versículo 8 de Apocalipsis 21 dice: pero, ¿recuerdan cuando enseñamos desde el griego que los peros son importantísimos en la Biblia?
que puede estar contrastando una cosa con otra, que puede estar agregando un propósito, un fin, pero, están los que vencen y le dan todas las cosas, pero, los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Querido hermano, es algo muy serio lo que acaba de decir el pasaje. ¿Sabes por qué es lo serio? Porque la mayoría de las personas están diciendo, claro, los homicidas, no, por supuesto, el infierno. Los mentirosos compulsivos, el infierno. Los hechiceros, los brujos, los que van a la divina, los que curan el empacho, los que hacen tantas cosas, eso sí es el infierno. Pero ¿quién encabeza la lista de los que van al infierno en este pasaje? Los cobardes. ¡Wow! Esto es muy serio, querido hermano. Cobardes e incrédulos. Porque la cobardía tiene que ver con la incredulidad. ¿Y por qué alguien dice esto? ¿Qué tiene que ver la cobardía con la incredulidad? La suma de su palabra es la verdad. ¿Y dónde puedo entender yo esto? ¿Qué significa esto? En la parábola del sembrador, por ejemplo, que hay más versículos. Pero en la parábola del sembrador, la semilla cayó en un lugar, en un corazón, y cuando vinieron las pruebas, cuando vinieron la hora de ponerse en el pie del cañón y enfrentar lo que viene, dijeron, bueno, esto no era para mí. La verdad es que yo no sabía que ser cristiano iba a tratar tanto. Bueno, esto no me lo dijeron. Dale, le vamos a hacer la curva al evangelio diluido que estamos escuchando en un montón de iglesias. Prosperidad, confesión positiva, revelación, yo tuve un sueño. El año, y ahora no, en este momento, el año de cumplimiento, el año de la cosecha, el año de esto y el año de otro. ¿No? Está bien, es culpa de mucho evangelio diluido que se está dando vuelta. Pero la Biblia ahí aclara que dejaron. Habían sido en un momento, parecían iluminados por la palabra de Dios, pero a la hora de pagar el precio, abandonaron. Y esos son los que encabezan la lista de los que van al infierno. No te lo estoy diciendo yo, lo acabamos de ver. Querido hermano, la salvación es gratis, es por gracia, amén. 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 Pero seguir a Cristo te va a costar la vida, quizás. Eso sí tiene un precio. Y esa es la lucha que queremos hablar esta mañana. Que la vida cristiana tiene un precio. ¿Cristo está en gloria? Sí. ¿Ahora? Sí. Amén. ¿Amén? ¿Pero qué tuvo que hacer primero? La cruz. Hermano, ¿tú quieres gloria? Primero la cruz. Porque si dices que sos un discípulo de Cristo, tienes que hacer lo que hizo Cristo. Y Cristo transitó primero la cruz y después la gloria. Ese es el camino de Cristo. Nosotros decimos que somos sus discípulos. ¿De dónde sacamos la idea de que seguir a Cristo es color de rosa? Eso es totalmente diabólico. Ven a Cristo, tendrá fama, dinero, poder. Eso es lo mismo que ofrece Satanás. Jesús nunca ofreció eso. Querido hermano, vamos al pasaje en sí. Esto es una pequeña introducción para que entendamos que la lucha llega, que la lucha es real. Querido hermano, nosotros como cristianos, a pesar de que hoy vamos a hablar de la lucha, te quiero hacer una pregunta y responder en tu corazón. ¿Somos las personas más felices que existen en esta tierra? ¿De verdad o no? Respóndete. Yo creo que sí somos los más felices de esta tierra, que somos los más privilegiados de este mundo. Porque Cristo alcanzó nuestras vidas y hoy tenemos la vida eterna gracias a su sacrificio. Pero eso no significa que no vamos a sufrir. Pero sí vamos a vivir en ese contentamiento. Hermano, ¿qué tiene que ver las cosas que pasemos en este mundo tan difícil comparado con la esperanza que tenemos? Bendita esperanza. La palabra bendita tiene que ver literalmente en hebreo con la felicidad, con un Dios feliz. Nos espera un Dios que nos lleva a la felicidad. Bienaventurados, súper felices. Esa es la vida del creyente aquí en la tierra, a pesar de las circunstancias. Vamos a ver muchos pasajes esta mañana
Normalmente no suele hablar tantas pasajes, pero hoy quiero tocar varios pasajes. Vamos al pasaje de vuelta de Efesios capítulo 6, versículo 16. ¿A qué nos está refiriendo este escudo de fe? ¿Qué significa esto? Estando firmes, sobre todo tomando el escudo de la fe. Y este sobre todo, querido hermano, en el contexto, cuando hacen un estudio, ¿no?, de hermenéutico del pasaje, no se está refiriendo sobre todo como que las demás cosas, o sea, el calzado, el cinto y la coraza de justicia, sean menos importantes que lo que viene ahora. Está diciendo sobre todo, o sea, sobre todo lo que tenías, el cinto, la coraza, ¿no?, y los calzados, dice, sobre todo, tomar, sobre todo eso, cubrirlo con el escudo de la fe. ¿Y por qué digo esto? Porque el escudo que se refiere aquí es el escudo que la palabra en sí significa puerta. La raíz viene de puerta. ¿Por qué? Porque el escudo que estamos hablando es de 1,20 m, lo usaban los soldados, era para cubrir todo el cuerpo del soldado, y vamos a ser unos 75 centímetros por 1,20 m, 1,30 m de alto. Ustedes seguramente han visto en las películas una estrategia de combate que se llama la tortuga, que están los soldados y envían las flechas y todos los soldados se unen y ponen sus escudos, se van cubriendo y hacen como una caparazón de una tortuga, ¿sí? Ahí las flechas, los dardos, no pueden ingresar, preservan la vida. Un hombre sin este escudo en una lucha de campo abierto, con flechas y dardos, es blanco fácil, ¿no? Por eso se está refiriendo a otro tipo de escudo que también tenían los soldados en esta época que Pablo está hablando. Era un escudo pequeño que se usaba, ¿no?, para la lucha cuerpo a cuerpo, ¿sí?, que se agarraba con dos correas así de los de atrás. Y es más, ese escudo no solo te defendía, el pequeño, de las dagas, de las pequeñas dagas, sino, como era ligero, podías hasta golpear. O sea, era una forma también de ataque el escudo que tenía. Pero como vemos, este escudo no se está refiriendo a eso, sino se refiere a la raíz usada, que es puerta, al escudo amplio, que protege toda la armadura del creyente, toda la vida del creyente. Y esa armadura, ese escudo, perdón, dice que esa es la fe. Pero ya vamos a hablar un poco más de estas cosas. Y para nosotros, si para ellos significaba cubrirse de los enemigos en cuanto a las flechas, ¿no? Sabían que las flechas esas estaban cubiertas normalmente de una brea con fuego, ¿no?, incendiarias, normalmente. Entonces, ¿cómo traemos esta analogía que Pablo usa de la guerra en cuanto a este escudo a nuestras vidas? De la misma manera. Porque aquí está hablando, dice, para que podáis apagar algo que está encendido, está haciendo la misma analogía Pablo, los dardos de fuego del maligno. Cuando tú no tienes el escudo de la fe puesto, los dardos del enemigo entran a tu vida y te van quemando por dentro. Te van quemando. Y la quemadura duele. Y eso es lo que van viviendo muchísimas personas porque han dejado el escudo de la fe. No se han cubierto con la fe. Y están siendo quemados. Están siendo adoloridos, atormentados, desalentados por los dardos del enemigo. Ahora, querido hermano, significa lo mismo para nosotros. ¿Y en qué forma llegan esas flechas? ¿Cuáles son? ¿En qué forma llegan esos dardos, querido hermano, las flechas? Normalmente llegan en dudas. Dios ya no me ama. ¿Por qué me pasa esto a mí? Cuando tenemos problemas de salud, querido hermano, cuando a veces tenemos problemas entre los hermanos de la iglesia y decimos, bueno, ¿y por qué? Yo tengo una razón, me debería pedir perdón. Bueno, si me pide, yo le pido perdón, que venga él primero. ¿De qué forma llegan esos dardos? De muchísimas maneras, querido hermano. Ahora, cuando hablamos de duda, a mí, tenía anotado acá, ¿no? Normalmente llega de 3 categorías. Duda del amor de Dios, duda de la palabra de Dios, y cuando digo de la palabra de Dios hay un ítem, duda de la sabiduría de Dios. Y esto quiero hacer un ítem que no lo iba a tener, pero al final lo voy a hacer porque creo que es tan importante. Querido hermano, la mayoría de las personas que estamos aquí y el mundo cristiano dice creer en la sola escritura. ¿Amén? ¿Creemos en la sola escritura?
Amén. Pero hay muchos que no creen que la Biblia es suficiente. Y eso ya hace que no creas en la sola escritura. Porque la sola escritura, el concepto de sola escritura, significa paz, grafé en griego, y eso significa toda la escritura. Y escritura solo se refiere a lo que está escrito, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento la palabra traducida del hebreo al griego de escritura es grafé. Y refiriéndose a las palabras del Nuevo Testamento, usa la misma palabra grafé, haciendo de la autoridad igual a la escritura grafé del hebreo, ¿sí?, del Antiguo Testamento. Entonces, cuando vos decís que crees en la sola escritura, pero no crees que es suficiente, tú no crees en la sola escritura. Deberías buscar una iglesia donde crean revelaciones y sueños, o en cualquier otro escrito. Amén. Cuando dice, algún día creo que después de esta serie voy a hablar de sola escritura, pero profundamente, de lo que significa sola escritura, porque si no hablamos de demorar mucho tiempo. Pero, querido hermano, la sola escritura tiene que ver con la suficiencia de la escritura, con la inerrancia, con la infalibilidad y con la autoridad. Así que las dudas pueden venir del amor de Dios, las dudas pueden venir de la palabra de Dios, o la duda de la sabiduría de Dios. Dios dice algo, pero bueno, yo creo que le faltaría un poquito. Eso es no creer en la sola escritura. ¿Saben más? ¿Saben que hay muchas personas que creen en la sola escritura, pero creen que hay una inerrancia limitada? Cuando vos crees en la suficiencia de la escritura, estás diciendo, en lo que habla de la fe, yo le creo a Dios, pero en otras cosas no. Por ejemplo, Dios creó al universo, perdón, a la tierra en 6 días. Amén. Amén. Bueno, hay gente que dice, no, ven, eso, ahí está equivocado, porque no, para. En cuanto a la fe, sí, es inerrante de vida, pero en astronomía, geología, botánica, biología y eso, Dios ahí puede tener errores. Eso es no creer en la sola escritura. Y hay filosofías, y teologías y seminarios que enseñan eso. Bueno, aquí en esta iglesia no se enseña eso. ¿Dios puede haber creado el mundo en 24 días? Sí. ¿Vale? ¿Pero eso significa que lo hizo? No. Yo creo que lo que la Biblia dice, ¿cómo lo hizo? Eso es la escritura. Eso es apagar los dardos del enemigo cuando el enemigo, nos hace dudar de su palabra. Lo mismo que de su amor, cuando nos pasan cosas difíciles. Amén. Entonces, querido hermano, cuando se da la lucha en la adversidad de las circunstancias, ¿qué hacemos? ¿Lo que la Biblia dice o lo que nos conviene? Porque ahí están los cobardes. Ahí están los que luchan y los que no luchan. Es que si hago lo que la Biblia dice, me quedo sin trabajo. ¿Y a quién le vas a dar cuenta tú? ¿A tu jefe o a Dios? De tu pecado. De lo que hayas tenido que transar. De lo que hayas tenido que hacer para mejorar las cosas. Hace lo que conviene, lo que la Biblia dice. Querido hermano, ¿cómo nos damos cuenta de esta lucha? ¿Cómo nos damos cuenta? Mira, a veces cuando tenemos una oportunidad de hacer algo malo, no sé si te pasa, ¿cómo dice? Cualquier coincidencia, cualquier acto de realidad es pura coincidencia, así dice, ¿no? Creo que la frase. ¿Te ha pasado alguna vez estar tentado a hacer algo malo? Y en un instante de microsegundo tenés 1000 formas de excusarte para hacerlo malo. 1000. Ahí nos volvemos unos físicos de la NASA, físicos cuánticos, de cómo poder hacerlo y que no nos digan nada. Increíblemente nos va la cabeza ahí, hacer las cosas mal, pero de una manera que no se note y que nadie me pueda decir nada. ¿Les ha pasado? Encontrarse algo y decir, ¿qué hago? ¿Lo devuelvo o no lo devuelvo? Teniendo la posibilidad de devolverlo, ¿lo devuelvo o no lo devuelvo? ¿Qué hacen? Me están cobrando mal, ¿qué hago? ¿Le digo o no le digo? Y hay 1000 formas se nos ocurren de que, bueno, zafón, ¿qué me parece?
Yo digo, lo digo porque me pasa. Digo, qué rápido somos. Qué rápido que dejamos de luchar. Lo mismo ocurre cuando tenemos que venir a la iglesia. Tenemos mil y una formas de evitar lo que sea necesario para que podamos asistir. Así como tenemos mil y una formas que se nos ocurren para hacer las cosas mal y no usar el compromiso que tenemos. Lo mismo hacemos para cumplir el compromiso. La verdad que no. Ya vamos a ver por qué no. Y a todos nos pasa aquí, nadie está hablando de maestro a alumno. A todos nos pasa por igual estas mismas cosas. Ya vamos a ver por qué. Todos luchamos de la misma manera. Vamos a ser sinceros también, hermanos, esta mañana. De que conociste a Cristo, la verdad es que las cosas normalmente te van peor. ¿Sabes por qué? Porque ahora juzgas todas las cosas. Antes no te importaba lo que hacías. Ahora antes de hacer las cosas como creyente, tú juzgas si lo debes hacer o no y cómo hacerlo. Y eso trae un precio, trae una consecuencia, que normalmente es el estar en el mundo. Por eso la mayoría va peor. La mayoría cuando empieza a conocer a Cristo, pierde el trabajo muchas veces. Si eras de una religión muy tradicionalista así, te echan de tu casa. La mayoría de nosotros hemos perdido grandes amigos. La mayoría de nosotros hemos perdido a familiares que ya no nos quieren ni ver la cara. La verdad es que cuando seguimos a Cristo, parece que la cosa va peor. Pero ¿sabes qué? Hay muchos que han dejado de ser críticos en las cosas que hacen y han dejado de luchar. Y ellos, lo que la Biblia llama, han contristado el Espíritu, han apagado el Espíritu, han dejado de escuchar al Espíritu Santo. ¿Saben que se puede hacer eso, no? Es esa voz que dice, no lo hagas, no lo hagas. Déjame ver, yo controlo. Mira, ¿cómo te podemos dar cuenta que estamos dejando de luchar? Por la forma de vivir en rebeldía a todas las cuestiones en que la Biblia calla o no es tan exhaustiva. Y ahí nos ponemos énfasis a evitar y a patalear. Pero las cosas que son claras, no las hacemos. Una de las charlas que tenemos a veces con el pastor Julio es que ya no vamos a discutir con ciertas personas. Ya está. Lo que no han podido convencer el Espíritu Santo, ni yo ni Julio les vamos a convencer. Es por eso que verás que muchas veces ya no hablamos de ciertos temas con algunas personas. Porque son duros de saber. La Biblia es clara. Son principios claros. Pero como no te dice no tomes cocaína. Pero como no dice no fumar. Que como no dice lo que no puede revelarte el Espíritu Santo, no te lo va a revelar ni Julio ni yo. Entonces, queridos hermanos, hay muchas personas que son rebeldes por falta de luz. ¿No? O sea, no saben, cuando reciben a Cristo, no saben muchas cosas y viven haciendo cosas mal, porque no saben muchas cosas. Pero créeme que son algunos. La mayoría de los que viven en rebeldía tienen mucha luz. Por eso rebeldía. ¿Cómo podemos identificar, queridos hermanos, que no estamos luchando y que estamos en esa clase de rebeldía? Con una frase que se escucha muy a menudo de la mayoría de los círculos cristianos. Y como siempre digo, gracias a Dios en esta iglesia, casi nada. Es que yo tengo una relación especial con Dios, Julio. Julio, tú no te metas que yo soy salvo y eso no me vas a negar y yo sé lo que tengo. Yo quisiera preguntarle dónde sacó un texto bíblico que diga que hay una relación especial entre tú y Dios. Porque yo tengo un texto que dice lo contrario. En 1 de Juan, busquéndolo, dice que a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Y vosotros tenéis la unción del Santo
y consideraréis todas las cosas. Nadie, teológicamente, tiene más Espíritu Santo o distinto Espíritu Santo que yo. Ni que Julio, ni que cada uno de ustedes, queridos hermanos. No hay un espíritu especial, no hay una unción especial, no hay un nombramiento especial. Todos tenemos la unción del Santo, que es el Espíritu Santo, que como segundo propósito, por decirlo de una manera, teológicamente hablando, la primera es la morada, nos hace pertenecer a la iglesia de Cristo, y lo segundo es que nos lleva a la verdad. Él es el que nos recordará todas las cosas que Jesucristo nos ha enseñado. Es el que nos dirá toda la verdad. Somos la unción del Santo, o sea, el Espíritu Santo y el conocimiento de la verdad. Tú y yo, de la misma manera. Así que, hermano, eso que tú puedes llegar a pensar que tienes una relación especial y vives como de otra manera que diga la Biblia y crees que está bien, eso es diabólico. Esos son los movimientos del mundo. Eso, como dice Colosenses 2:8, no se dejen engañar por filosofías y huecas sutilezas. Huecas, ¿sabes qué significa? Que no tiene fondo. Vas a terminar en cualquiera, hermano, si sigues así. O si intentas meterte en lugares donde no tienen fondo. ¿Sabes que la Biblia habla de sí misma en el Salmo 19? ¿Qué significa? Ella misma. Y una de ellas es que es perfecta, y la palabra perfecta ahí significa que es completa, que no queda corto, que no le falta nada a la Biblia, hermano, No hace falta transcrito. No hay que acompañarlo con un libro de autoayuda. No hay que acompañarlo con un libro de psicología, ni de antropología, ni de biología, ni de nada más. Cuando dice que es perfecta, que no se queda corta, que no le falta nada. Y cuando dice que hace sabio al sencillo. ¿Sabes qué significa sencillo? En el hebreo allí, puerta abierta. Cuando alguien dice, yo soy sencillo, si lo basamos en lo que la Biblia dice, está diciendo, yo soy una mente abierta. Y en una mente abierta entra y sale cualquier cosa. ¿Sabes qué hace la Biblia? Te cierra la puerta. Con la sabiduría de la palabra de Dios. Y ya no te deja entrar más tonterías, huecas sutilezas. Entonces, cuando tú dices que la Biblia es perfecta y hace sabio el sencillo, tú dices, gracias a Dios porque me ha dado sabiduría y ya no soy algo que entra y sale en tonterías. Tengo la mente cerrada en las cosas que no deben entrar. Y esta sabiduría nos está hablando de conocimiento. Es otra palabra que usa, es shahá en el hebreo. Y significa hábil, ágil. No sabio de conocimiento, ágil, destreza. Hermano, la palabra de Dios, cuando nosotros empezamos a luchar contra los enemigos y usamos el escudo de la fe, la palabra de Dios que es perfecta, te hace sabio, o sea, te hace ágil, te hace ser un tipo, como quien dice, listo, preparado, que va a responder cuando se tiene que responder y cierra la puerta cuando tiene que cerrar. No le da lugar al diablo con las tonterías, de las sutilezas, de las filosofías. Ya vamos a ver qué más dice, porque es muy, muy hermoso el escudo de la fe, querido hermano. ¿Cómo vemos esto de los dardos del enemigo? ¿Cómo lo vemos? Querido hermano, también las circunstancias terribles que nos pueden llegar a estar pasando. ¿Te has dado cuenta que no solamente que estás viviendo las circunstancias terribles, sino que cuando tú estás viviendo y transitando por ellas, te ha pasado a tener pensamientos terribles respecto a Dios? Quejas respecto a alguna persona, a alguna relación con alguna persona. Pero pensamientos horribles. Esos son los dardos que nos están quemando por dentro. Querido hermano, en las circunstancias difíciles normalmente a veces estamos buscando a Dios y en plena oración y en plena presencia de Dios y en plena lectura de la palabra de Dios no te vienen pensamientos totalmente sucios, terribles. ¿Sabes qué me acuerdo cuando me pasa eso? Digo, pero ¿cómo puede ser si estoy orando? ¿Cómo puede ser si estoy leyendo la Biblia? Tengo una imagen de una película que vi cuando tenía 14 años que no tenía que haber visto. ¿Cómo puede ser que esté leyendo la palabra de Dios y me acuerde de la bronca que tengo con aquel hermano que le tengo que decir en la cara y cómo se lo digo? Sí, y se me va la mente. Y cosas terribles. Y estoy leyendo la Biblia. ¿Cómo puede ser? Los dardos del enemigo. ¿Te pasa?
¿Sabes por qué? Vamos a Romanos capítulo 7, versículo 21. Dije esta mañana, te iba a decir qué pasa, por qué te pasa, por qué nos pasa. ¿Por qué debes luchar? ¿Por qué no debes ser cobarde? Romanos capítulo 7, versículo 21. Mira lo que dice. Así que, queriendo yo hacer bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pero lo que dice Pablo. Hallo esta ley, que el mal está en mí. Por eso nos pasan estas cosas que vamos hablando de la palabra de Dios, nos vienen estas cosas. Estos dardos del enemigo que intentan sacarnos de la palabra de Dios, sacarnos de la confianza, sembrarnos una duda. ¿Por qué? Porque hay una naturaleza pecaminosa dentro de nosotros que aún no está totalmente vencida. Y saben que la palabra, yo creo que ya expliqué una vez, que hay esta ley, la palabra en el griego es una sola palabra que es eureka. Como yo digo, ¡wow! ¡Lo que descubrí! Dice Pablo. Una ley espiritual inviolable. Tú y yo y nadie de esta tierra zafa de esa ley. Que somos pecadores, que tenemos una naturaleza pecaminosa y a veces queremos hacer algo, aunque tengamos ganas de hacerlo, no lo hacemos por nuestra naturaleza. Así que la lucha va a continuar, querido hermano. Podemos en un momento estar viviendo una vida santa, ahí consagrada, comprometida, y de juro estar pensando cosas terribles. No significa que lo tenemos que hacer, por supuesto. Nadie llega a un lugar muy lejos de Dios de la noche a la mañana, Nadie. Pero te quiero decir que nos vienen, por más que estemos ahí súper haciendo las cosas bien, nos vienen esos pensamientos. Nos vienen esas situaciones terribles. Una mala noticia, un cáncer, la muerte de alguien. Tantas cosas nos pueden suceder y la mente se nos va con nuestra carne y con nuestra naturaleza. Querido hermano, ante estas situaciones, teniendo todo aquí, podemos hacer lo que hicieron muchos, ¿no? Bueno, si los discípulos de Jesús se escondieron por miedo, si ni siquiera los que estuvieron con Jesús salieron al frente, sino que estaban escondidos por miedo a los judíos. Bueno, yo tengo un poquito como para excusarme, ¿no? Si hicieron eso. Esa voz, ¿de quién es? ¿Ah? ¿Qué tiene el enemigo? ¿Qué ha citado un texto bíblico? Hermano, Satanás cita textos bíblicos en tu cabeza fuera de contexto para engañarte. ¿Alguien puede hacer eso? ¿Cómo que puede hacer eso? Si tú ya lo has leído en la Biblia también, en el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 4, en la tentación de Jesús, ¿no necesitó tres textos bíblicos a Jesús? Fuera de contexto. Entonces, querido hermano, ¿ves la importancia del escudo de la fe? Y el escudo de la fe significa el conjunto de doctrinas, el conjunto de la instrucción de la palabra de Dios para vencer a esos lados del enemigo. Por eso debes conocer mucho de Biblia, porque te va a atacar de cualquier lado. No podés decirte, yo con estos dos textos vivo la vida. ¿Cuánto 16? Y no sé, Romanos 5:1. Vaya, con esto voy por la vida. No, vas a andar desalentado, vas a andar hundido, vas a andar angustiado. Te faltan muchos textos más para comprender la palabra de Dios. Querido hermano, el desaliento es creo yo, la mejor arma que el diablo tiene para nuestras vidas. El desaliento. Y el desaliento también, hermano, viene de muchas formas. Y a ver si recuerdo, vamos a ver Julio si me han prestado atención en el 2029. ¿Contra quién tiene la lucha? ¿Contra Rebeca? ¿Contra quién? Contra principados y potestades y huestes de maldad. Bueno, no, mentira. A ver, ¿sí? La lucha es espiritual, ¿amén? Vale. Yo le hago una pregunta. Jesús y Pedro, cuando Pedro le dice, Jesús, no vayas por la cruz. Mejor quédate, Jesús. ¿Qué le contestó Jesús? Apártate de mí. ¿Qué le contestó Jesús? Pedro,
Gracias por el ánimo. ¿Ah? Gracias por tus intenciones muy buenísimas. ¿Qué le dijo? Apártese de mí, Satanás, porque no has puesto la mirada en las cosas de arriba, sino en las de la tierra, en las de este mundo. Entonces, ¿qué quiero decirte, hermano? Que sabemos que la lucha espiritual es espiritual y es con los huestes demoníacos y el diablo y todos sus demonios. ¿Amén? Sí, pero puede venir detrás de un hermano. O puede venir detrás tuyo. Tú puedes ser ocasión para lanzar dardos de fuego a tu hermano. Del maligno. Pero no, a ver, ¿cómo no? Sí puedes. Ya lo hizo con Pedro. Jesús lo recriminó. Querido hermano, voy a ir terminando, me falta una hojita. Hermano, a veces tenemos que identificar cuáles son los datos del enemigo, aún de las personas que nos aman y tienen muy buena intención, pero no están en contra de la palabra. Querido hermano, ¿a quién pides consejos? ¿A quién recurres cuando tienes una dificultad y tomar una decisión? Tienes que tener cuidado a quién recurres, de dónde tú sacas, porque la única opinión que vale, segura, es la de la palabra de Dios. La de un amigo, la de tu esposo, la de tu hermano en la iglesia, sí, y es importante. Y puede ser autoritativa, en el sentido de que, si está en la palabra, amén. Es un buen consejo. Pero hay muchas personas que vienen con una gran y buena intención, pero fuera de la Escritura, fuera de la voluntad de Dios. Por lo menos lo que hizo Pedro. ¿Quién podrá negar el amor de Pedro y su buena voluntad de Pedro? No quería que se matara a su maestro. Pero Pedro no entendía la voluntad de Dios, el propósito. Y hay veces que vos podés, o yo puedo, darte con una gran intención y con una buena intención, pero estar en contra de la palabra de Dios. Y es ahí cuando nosotros debemos estar atentos a identificar a esos dardos que vienen detrás, por detrás, solapados, ocultos, por medio de algún hermano quizás, con una muy buena intención. Y hablar con los que vienen con mala intención, ¿no? Obviamente es más fácil de descifrar, ¿no? Pero te hablo de aquellos con una buena intención. Querido hermano, como dije, algunos siembran dudas, algunos siembran desaliento. Y esto te voy a hacer algo un poquito personal, pero sí lo compartimos con Julio de la misma manera, porque este tema lo hablamos siempre con Julio. Es que a nosotros nos encanta cuando una persona no nos cree todo lo que decimos desde aquí y nos dice, sí, a ver ese versículo que tocaste, a ver esto que dice, pero en esta circunstancia, qué bueno que puedo compartir, hablar del hogar. Porque todos nosotros traemos una filosofía. ¿Saben qué es una filosofía? Son las herramientas o la estructura que tú le das a las cosas para crear un pensamiento. ¿Sí? Todos tenemos una filosofía. Pero hermano, tenemos que tener todos los de aquí, en algún momento de nuestra vida, y ir creando una filosofía bíblica de pensamiento. No una filosofía del mundo, los rudimentos del mundo, sino bíblica de pensamiento. Entonces, querido hermano, si lo que estamos diciéndote de aquí es una filosofía del mundo, tú tienes total libertad y es más, la obligación de corregir, ayudarnos. Pero si lo que se está diciendo de aquí está plenariamente avalado por la palabra de Dios, demostrar, tú no tienes un problema conmigo, tú tienes un problema con la palabra de Dios, si estás en esa voz. Y si vienes con esa filosofía, de este lado, como del lado de Julio, seguramente serás corregido. Y no significa que no te amemos ni nada, simplemente lo contrario, porque te amamos, es que te corregiremos. Pero nosotros también podemos ser corregidos, obviamente. Esto es algo recíproco. ¿Sabes por qué, querido hermano? Porque esto, la palabra de Dios, no es un libro de consejos. Esto es la verdad. No mi verdad, es la verdad.
No la contiene, lo es. No es un libro de consejos. Ahora, dice que nos debemos proteger con el escudo de la fe. Hermano, ¿qué se refiere aquí a la fe? Como te dije, no es la fe de uno, personal, individual, es el conjunto de enseñanza, el conjunto de lo que creemos, ¿no? ¿Y qué creemos ante las circunstancias, los problemas, las dificultades? ¿Cómo nos defendemos de la duda de su palabra, la duda del amor de Dios, la duda de que si me quieren o no me quieren los demás? ¿Cómo lo defendemos? Con la palabra de Dios, con lo que sabemos que la palabra de Dios nos enseña. Y yo, por ejemplo, si te digo Jeremías 31:3, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Con amor eterno te amado. Y si yo te digo, decime qué dice Romanos 8:33-35, más o menos, ¿de qué habla ahí? Romanos 8:33-35. A ver, iglesia, ¿de qué habla? De que nada nos podrá separar del amor de Dios. Y si yo te digo, decime qué dice Mateo 28:20, al final de la gran comisión, ¿cómo termina diciendo? Que aquí yo estoy con vosotros hasta el fin. Tres promesas ahí. Con amor eterno te he amado. Nada te podrá separar del amor de mi amor. Y yo estoy con todos los días, cada día, hasta el fin. Ese es el escudo de la fe, por ejemplo, que podemos usar ante una circunstancia. He te he dado una muestra de 3 versículos, de 3 promesas que debemos reclamar. Esas sí son las declaraciones que tenemos que gritar. Esa es la declaración que tenemos que predicarnos todas las veces en la vida cristiana. Si Dios te amara, no te dejaré pasar por esto. Nada me puede separar del amor de Dios. Esto a mí no me separa del amor de Dios. Querido hermano, hay un pasaje que está si lo quieren anotar, en Hechos capítulo 14, versículo 22 y 1 Timoteo 3:12, para los que están anotando. Esos versículos también está diciendo Pablo ahí. Es necesario que para que hasta que lleguemos al reino seamos pasados por un montón de dificultades. Y el versículo de Timoteo dice: los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. Lo quería nombrar porque son muy importantes para tener en cuenta. Entonces, querido hermano, tenemos estas promesas, sabiendo esas realidades que vamos a vivir, que hasta que lleguemos al reino vamos a padecer, pero nada nos puede separar del amor de Dios. Dios de la eternidad nos ha amado y dice que estará con nosotros todos los días hasta el fin. Entonces, yo voy a nombrar una palabrita que Julio le nombró, aunque yo no tengo el mensaje, pero le nombró. Y esto es para aquellos que han dejado de luchar, aquellos que están en rebeldía, aquellos que dicen, pero si los discípulos fueron, bueno, si ellos fueron, ¿yo qué? Hermano, los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Dice que el reino sufre violencia y los violentos las arrebatan. En los evangelios. Jesús lo dijo. Querido hermano, hay una lucha. Cuidado con hablar del estado de luchar. Porque la palabra del sembrador, ¿qué significa? Que los que recién se llegan al Señor empiezan a dificultar y se van. O puede pasar muchos años. O sos de los que dicen que tú tienes una relación especial con Dios hasta el día que te mueras. Y resulta que nunca te comprometiste con Cristo. Que nunca te la jugaste. Que tus pensamientos son a 1000 por hora a la hora de excusarte para pecar, y no es así cuando tienes que venir a la iglesia y comprometerte con la iglesia, usar los dones. Yo pregunto, ¿qué vas a hacer cuando estés delante de Dios si tú no hayas comprometido en nada del servicio en la iglesia? Porque no haces las cosas como tú quieres. ¿Cuánto hace que no amas la iglesia o sientes ese amor de venir a la iglesia? Como por ejemplo lo sentí esta mañana. Te lo compartí como testimonio. ¿Cuánto hace que no anhelas a los hermanos? Y vos has dejado de luchar y por eso estás sintiendo. No, que la iglesia, ¿sabes qué? Yo no veo que se está torciendo un poquito, ya no me está gustando porque Julio y la están siendo muy santos, están pidiendo que se comprometan mucho, están insistiendo mucho en que hagan muchas cosas. ¿Sabes que hay gente que no viene de la iglesia porque no han dicho en la cara, no, que yo no voy de la iglesia y me vas a poner a hacer cosas? O sea, me vas a estar hinchando todo el tiempo que haga cosas. Hay gente que no viene de la iglesia por eso.
Y me lo he dicho acá. Lo bueno es que yo no voy a dejar de seguir insistiendo en hacer las mismas cosas, porque no solo mi vida es lo que la Biblia dice, que vuestro amor aún más y más. Estás muy bien en el Señor, aún hay más. Imagina que si no estás haciendo nada, como para no exaltarte. No animarte al amor. No lo dejaré de hacer. Querido hermano, muchas veces tenemos en nuestra vida la falta de determinación. Y esa es la palabra que yo quería, que Julio la nombró el domingo pasado, si no me equivoco. Característica de un cristiano era la gratitud y la determinación, creo que comentaste. Determinación, hermano. Este año determínate a empezar a luchar. Algunas personas yo che, este año, ¿cómo está? No, este año, me dijo una persona, este año lucharé con mi compromiso con Dios. Amén. Buenísimo. Vas a la lucha. Te va a costar nada menos, vale, pero vas a luchar. Has determinado a luchar por Dios. Te has determinado a luchar. Y eso es lo que nos hace falta, determinación. ¿Sabes por qué te hace falta determinación? Vamos a lo que Mateo dice, capítulo 5, versículo 18. Aquellos con los que luchan con el tema de la palabra de Dios y que dice, que no dice, que me confronta, que no me confronta. Miren lo que dice. Tú estás luchando y vas a perder. Miren lo que dice aquí. Tú estás perdiendo y vas a seguir perdiendo y nunca ganarás. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice en el capítulo 5, versículo 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Hermano, este pasaje parece muy bonito y muy fácil de entender, dice mucho. Dice mucho de la vida espiritual. Dice mucho de la vida espiritual. ¿Sabes qué está diciendo aquí? De cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, si aún dejaran de existir, significa en el original la frase, si aún dejaran de existir el cielo y la tierra, aún la letra más pequeña del hebreo, que por ejemplo era Yod, que en el tetragrama del nombre de Dios, que es Jehová, es la letra más pequeñita y se lee de derecha a izquierda, y es pequeñita, la letra más chiquitita. Esa, los judíos están diciendo aquí la palabra de Dios, al decir esto a los judíos, estaban entendiendo Jesús lo que estaba diciendo. Está diciendo, ni una Yod, ni la letra del tetragramaton de Dios, del nombre de Jehová, que comience, ni la más pequeñita de todo el hebreo, de toda la receta, va a pasar sin que se cumpla. Pero dice más. Dice, ni la jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Saben qué estaba refiriéndose por un judío al escuchar esto de las palabras de Jesús? Que no solamente la letra más pequeña no va a pasar de cumplirse, querido hermano, sino que ni una pizca de una letra. La idea es, ni una pizca, el acento, o sea, este cosito de una letra, ni esa pizca, que ni siquiera llega a ser letra, es una pizca de una letra, se va a dejar de cumplir, aunque el cielo y la tierra desaparezcan. Y saben que no va a desaparecer nunca el cielo y la tierra, porque hay una nueva cielo y una nueva tierra. Cielo y tierra habrá siempre, será distinto. O sea que es imposible que la palabra de Dios sea quebrantada. Así que si tú luchas con la Biblia, vas a perder. Porque estás luchando contra Dios mismo. Amén. Así que determínate a luchar bien. Determina a luchar comprometiéndote, no siendo más cobarde. Porque no heredarás quizás el reino de los cielos. Si eres hijo de Dios, no me cabe duda, si lo eres, no te hablo de salvación. Pero a mí la Biblia me exhorta siempre a tener cosas. Examinaos si estás en la fe de la palabra de Dios. A todos nos sirve esta palabra. ¿Te volvemos 30 años en el Señor o recién comencemos? Hermano, no dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre. Tanto más cuando ves que la iglesia se acerca. ¿Qué pasa si viene Cristo? ¿Se acuerdan el domingo pasado comencé diciendo eso? ¿Qué pasaría si tú supieras que viene Cristo de acá a un mes? Ah, si viene de acá un mes, me pongo la pila, no falta la iglesia, vengo los martes, vengo los jueves, me anoto en el Zoom, estoy ahí porque le predico al que nunca le prediqué y tenés que hablar de eso. Y te vivirías, no dejarías el trabajo para hacer lo que Dios te había pedido que hicieras. El tema es que es un gran problema vivir así, porque Cristo puede venir hoy y te va a encontrar haciendo nada de lo que tenías que hacer.
Por eso debemos vivir listos para la hora de salida, hermano. Listos para la hora de salida. Y termino diciéndote dos versículos. Quiero que me lo busquen, por favor, y que lo lean uno, otro y otro. Isaías 46, 10 y 11 y Daniel 4, 35. Y con esto termino. Isaías 46, versículo 10 y 11. Y Daniel 4, 35. Dice la palabra de Dios: que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Daniel 4:35 dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Ese es el Dios al cual servimos. Ese es el Dios que no ha dejado un consejo, ha dicho la verdad. Ese es el Dios que te dice esta mañana: querido hermano, deja de jugar a ser cristiano. Deja de ser un cobarde y pelea la buena batalla. Amén. ¿Oramos? Amén. Dios y Padre, te agradezco por este día, Señor. Gracias por tu palabra tan viva y eficaz en nuestras vidas. Porque realmente nos ponemos en práctica, Señor. Somos las personas más privilegiadas y más felices de esta tierra, Señor. Porque sabemos a quién agradamos. Al que nadie le detendrá su mano, al que toda lengua, creyente o no creyente, confesará que era el Señor. Es por eso, Señor, que queremos rendirnos esta mañana de tus pies. Y, Señor, queremos confesarte que te ha dejado de luchar muchas veces, que hemos estado siendo cobardes, que hemos estado con una falta de compromiso, no entendiendo el propósito de nuestras vidas, no entendimos el propósito por el cual fuimos hechos salvos. Señor, por favor, devuélvenos el gozo de la salvación. Porque, Señor, realmente yo creo que muchos vivimos de esa manera porque hemos perdido la perspectiva de lo que es ser un hijo tuyo, Señor. Dios, yo te ruego por mis hermanos esta mañana, cada uno de los que están aquí, que vuelvan, Señor, a ese primer amor. Que vuelvan, Señor, a estar comprometidos con la vida entera, Señor, en agradecimiento de lo que tú hiciste por cada uno de nosotros. Señor, te rogamos que dejemos las sutilezas, los rudimentos de este mundo y realmente te amemos. Porque si te amamos, es guardamos tus mandamientos. Señor, a ti nadie se te burlará. Señor, pero podemos ser engañados por mucho tiempo, pero no todo el tiempo. Esta mañana es una palabra de parte tuya para que dejemos de ser engañados. No tenemos excusa, Señor. Nos conocemos bien, sabemos por qué hacemos las cosas. Y, Señor, queremos decirte que te necesitamos. Realmente, Señor, queremos depender de ti. Señor, nuestra naturaleza, nuestra carne, el enemigo, siempre está luchando, Señor, para obedecer tu palabra. Pero, Señor, tu Espíritu Santo, que habita en nosotros, es más poderoso, es todopoderoso. Queremos reclamar estas promesas de la fe que tenemos para vencer al enemigo. Señor, ayúdanos a amarnos los unos a los otros. Y así, Señor, cumplir tu palabra. Te damos muchísimas gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos das. Gracias por esta iglesia, Señor. Te alabo por mis hermanos, cada uno de ellos. Gracias porque son de tanta bendición en mi vida. Aprendo tanto de ellos. Son lo que tú pusiste para formar el carácter tuyo en mi vida, Señor. Es por eso que yo te alabo, Señor, por la vida de los hermanos. Seguimos ayudando, Señor, porque te necesitamos. En tu nombre, amén.